bibliotecario, que no lo es. Ah, ya. Ya. Bueno, la verdad es que nosotros somos ingenieros en informática, no nos formamos en biblioteca. No obstante, ya tenemos un cierto recorrido y hemos ido conociendo poco a poco las dificultades y los retos que tiene las bibliotecas hoy en día. Nosotros, voy a contextualizar un poco quiénes somos, también voy a indicar un poco de historia, para luego indicar digamos, los retos que tuvimos con dos implementaciones. Con dos herramientas que son de código abierto, una que es OJS para revistas científicas y el otro es DSpace, que es un repositorio institucional. Bueno, nosotros somos de la Universidad Católica. Esto está ubicado en Talca, principalmente, tenemos 34 años, nacimos de la mano también de la Pontificia Universidad Católica. Tenemos aproximadamente 54 carreras de pregrado y alrededor de 80 en posgrado, entre especialidades, doctorado y magíster. Estamos constituidos con 3 sedes o 3 bibliotecas. La principal está en Talca, la otra es una sede que se encuentra en la ciudad de Curicó y cercano a Curicó en una ciudad que se llama Los Niches. ¿Ya? Con respecto a lo que nosotros desarrollamos como tecnología dentro del sistema de biblioteca, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos específicamente en nuestro PC portátil. O sea, desarrollo en máquinas virtuales, donde preparamos o desarrollamos la tecnología para luego poder pasarla a un servidor de producción. Ahora, los servidores de producción con los que cuenta nuestra biblioteca son 3 máquinas virtuales. Una precisamente trae OJS y otra es la que tiene implementado DSpace. Y tenemos un tercer servidor virtual que es nuestro sitio web o el home de la biblioteca. Ahora, estos servidores son servidores locales dentro de la organización y tienen una replicación con una copia semanal que se pasan desde Talca hacia Curicó, principalmente los fines de semana. Ahora, a nosotros, yo inicié trabajando o ingresando a la Universidad Católica el año 2017. Entré, de alguna manera, para poder desarrollar tecnología dentro de las bibliotecas, que era algo que estaba en ese tiempo, en esa época, algo incipiente, que las bibliotecas empezaron a tener un proceso de transformación digital. Y bueno, y dentro de aquello surgió la necesidad de tener un repositorio donde poder guardar o almacenar las tesis, específicamente las de pregrado. Bueno, después de un par de meses de investigación, no sabía lo que era DSpace, no sabía lo que era un repositorio, no sabíamos nada. Logramos levantar el DSpace 5.6. Y en la actualidad, ese repositorio no solo alberga hoy en día tesis de pregrado, sino que también tesis de posgrado, artículos científicos, capítulos de libros, datos de investigación inclusive. O sea, ha ido creciendo el acervo de contenido en este repositorio. Por otro lado, en el 2018 nos dimos la tarea de poder pasar una revista que se encontraba en la nube hacia los servidores locales de la universidad. Esto principalmente por el éxito que habíamos tenido con respecto al repositorio de DSpace. Y se dieron cuenta que era mejor que lo administráramos nosotros porque teníamos muchos inconvenientes con la gente externa que manejaba los servidores a la hora de actualizar, subir los capítulos de los libros y hacer todo el proceso editorial. En la actualidad tenemos un OJS que cuenta con 6 revistas de divulgación científica, fue creciendo también. Y tenemos además 2 cuadernos de difusión. No voy a ahondar cómo lo llevamos en la práctica en los procesos administrativos. Hay personas a cargo, en este caso, para la
publicación y el proceso editorial. A lo que quería llegar principalmente en este punto es indicar cómo una cosa nos llevó a poder ir potenciando y generando un crecimiento dentro de estas plataformas. Ahora, nosotros, después de ese proceso, tuvimos un cambio del sistema de gestión bibliotecaria. Cambiamos del sistema Aleph a un sistema llamado Symfony. Entonces, todo nuestro enfoque, nuestros esfuerzos fueron en desarrollar integraciones con este sistema. Por ejemplo, el préstamo de salas, gestión de estadística y otras herramientas que nosotros fuimos utilizando como satélites a estos sistemas de gestión. Pero además de eso, posterior a eso, nos vino la pandemia. Y cuando nos venía la pandemia, nuestra atención estaba dirigida principalmente a presentarles a los estudiantes, o tener en los estudiantes, servicios remotos. Y nosotros justo habíamos empezado un año antes a trabajar para tener un portal digital. Y afortunadamente, cuando llegó la pandemia, ya estamos semi-preparados para aquello. Solamente tuvimos que acelerar el proceso porque queríamos levantar el servicio, pero teníamos muy pocos libros digitales en ese entonces, teníamos alrededor de 200. Entonces, cuando vino la pandemia, aceleramos un poco el proceso, se integraron muchos bibliotecarios que no tenían que atender físicamente a la gente para poder subir un mayor número de libros. Especialmente los libros digitalizados que nosotros tenemos son de la bibliografía mínima obligatoria. Consecuencia de aquello, el OJS y el DISPACE quedaron ahí en un rinconcito, técnicamente hablando, porque obviamente se estaba cargando datos, se trabajaba con ellos, pero no le hicimos una actualización a las versiones que ahí fueron apareciendo con el tiempo. Cargamos algunos parches, teníamos algunas mantenciones, pero nunca cambiamos de versión. Y ahí está el primer punto de aprendizaje para nosotros, que un proceso de implementación que ha sido exitoso no necesariamente nos va a asegurar la permanencia en el futuro de estas herramientas. ¿Por qué? Porque al no actualizarnos, no estamos expuestos a vulnerabilidades, se extingue el soporte de las herramientas, ya los desarrolladores van en otras versiones, por lo tanto le dan soporte a las versiones nuevas, es más rudimentario, y obviamente se vuelve un poquito más complejo mantenerlos. Es por ello que en el año 2025, este año, Javier llegó el año 2024 y asumió la tarea de poder hacer un cambio de versión de los sistemas. Y ahí vemos que queríamos pasar de unos JS 3.1 a una versión más actualizada, que era la de enero del 2025, la versión 3.04. Y por otro lado, en DISPACE, de una versión de septiembre del 2017, pasar a la versión 8.1, que es de febrero del 2025. Entonces, teníamos que hacer un gran salto, porque entre ellos hay un gran número de versiones. Y eso es una dificultad. Javier, explique ahí cómo lo solucionan. Primeramente, agradecer la oportunidad. Bueno, yo voy a presentar lo que es la migración de JS y DISPACE. Primero que nada, ambas plataformas tienen el mismo contexto, ¿ya? Básicamente, primero explico la estrategia inicial, de cómo iniciamos, luego el proceso de migración de los datos, y terminando con lo que es el diseño de interfaz gráfica. Comenzando con los JS, tenemos que la versión inicial es la 3.1 y 3.4 es la versión objetiva, la que necesitamos llegar. En primer lugar, nosotros intentamos fasear, o sea, cambiar de versión de la 3.1 a la 3.3, cosa que directamente no nos funcionó. Por eso es que nosotros ideamos hacerlo en dos fases. ¿Ya? Primero que nada, actualizar de versión en versión. Esto significa tener una actualización incremental. Pero también teníamos otro inconveniente, otra pared, que la versión 3.4 de JS funcionaba con PHP 8.3. Entonces, para no mantener la versión de PHP 7.4 y 8.3 al mismo servidor, lo que hicimos fue realizar una migración limpia, teniendo otro servidor local, donde instalamos la fase 2, que sería la versión 3.4. Bien, cada fase, nosotros realizamos esto de aquí, está de hecho en la documentación de PKP, donde especifica que son 4 pasos fundamentales en cada actualización.
Ya hasta acá tiene que ver con lo que es la copia de seguridad como primer paso, donde básicamente hacemos una copia de seguridad a los archivos fundamentales de nuestra revista. Tiene que ver con el archivo de configuración PHP, con el directorio public files, y luego un respaldo de la base de datos que siempre es bien importante. Luego, el paso número 2, que tiene que ver básicamente descargar la nueva versión, y nosotros nuestros archivos respaldados los sobreescribimos hacia la, o sea, perdón, los movemos y reemplazamos con la nueva versión. Bien, hasta ahí todo aquello. De hecho, bueno, la configuración tienen que tener mucho ojo con lo que es el config.inc, donde para que OJS tenga claro que nosotros estamos en proceso de migración, verificamos que el installer sea igual a off, ¿ya? Estos aquí son contextos dentro del mismo archivo, y la base URL que, si bien es cierto, va dependiendo del contexto de la máquina virtual, ya que puede cambiar la IP, o hay otra configuración más técnica. Bien, luego pasamos al paso número 3. Esta de aquí es básicamente nosotros importamos nuestra base respaldada, o sea, base de datos respaldada, y la pasamos a nuestro servidor de la máquina virtual, donde en el config.in nuevamente verificamos el driver, que es muy importante cambiar a MySQL. Esto de aquí viene siendo una codificación interna de la base de datos, y luego presentamos lo que, o sea, verificamos las credenciales de acceso. Pasando al número 4, que es la ejecución de los scripts. Bien, internamente en la dirección de OJS siempre trae consigo dos scripts, que son el update y el check. Bien, esto de aquí sirve más que nada para verificar el check, verificar la versión actual y la versión que queremos actualizar. Básicamente es luego la ejecución del upgrade, que hace cambio en la base de datos para migrar a la siguiente versión. Ahora, tienen que tener muy presente de que a veces tira error o a veces se queda sin capacidad de memoria. Por eso también recomendamos, o sea, recomienda PKP, ejecutar el tercer script que tiene que ver, ya le da como una memoria más ilimitada, por decirlo así. Y bueno, en caso de fallar, nosotros tenemos que volver al paso 3 y volver a ejecutar el 4. Esto de aquí siempre es muy fundamental en el caso del proceso de migración. Y en resumen, en la versión 3.1 a 3.1.2 no tuvimos inconvenientes al actualizar. De la 3.1.2 a la 3.2 tampoco hubo inconvenientes, pero al tratar de actualizar la versión 3.3 tuvimos un inconveniente con los bloques personalizados. Esto ya tiene que ver netamente con lo que es el plugin de bloques personalizados dentro de la interfaz gráfica. De hecho, pueden verificar. Y eliminamos este plugin y con eso ya podemos seguir dando el salto. Ahora viene la barrera de los OC2, donde ya tenemos nuestro servidor con el 3.3 y tenemos otro servidor dedicado o servidor de desarrollo donde tenemos la versión 3.4. Básicamente aquí instalamos los JS de la versión 3.4 con la actualización del PHP en 8.3 y pasamos nuestra versión de la 3.3 a la 3.4 de la misma manera que ejecutamos los pasos anteriores. De esta manera ya logramos migrar de la versión 3.4, o sea, a la versión 3.4, que era el objetivo, pero quedaba pendiente una cosa más, que era la personalización de la interfaz gráfica. Por ello, nosotros trabajamos con el plugin de Bootstrap 3, que de hecho trae interno lo que es los módulos, y básicamente aquí nosotros copiamos el módulo genérico y renombramos por cada plantilla, por cada revista, claramente, tenemos nuestro propio tema, ¿ya? Este de aquí, lo único que podemos editar es el CSS, ¿ya? Variables y CSS. Y como resultados, podemos ver en pantalla, este es el portal de revista, y cada revista que tenemos dentro del portal tiene su propio diseño. Ahora, en caso de querer editar el HTML, las plantillas HTML, la página, o de lo que viene siendo el navbar, que sería el menú de navegación de arriba, uno tiene que entrar dentro del directorio y buscar las plantillas dentro del Bootstrap para poder editar HTML. Eso ya es codificación, programación. Y continuando. Bien, ahora empezamos con lo que es DSpace. Teníamos la versión 5.6, versión a migrar 8.1. Esta de aquí la separé en 3 fases para mayor entendimiento. Primero comenzamos con lo que es la instalación del 8.1, la exploración y migración de datos, y terminamos con la personalización de la interfaz gráfica. Comenzando con la instalación. Bien, al principio tuvimos muchos inconvenientes
a la hora de instalar DSpace 8.1, ya que la curva de aprendizaje de los servidores en sí era demasiado complicada. Por ello, básicamente lo que hicimos fue guiarnos desde la documentación del IRASIS, que de hecho tiene su propia página web, y desde ahí recomendaba todos los servicios que nos requerían, sus versiones, y que estas acá sean compatibles con el DSpace 8.1. En cuanto a la migración, primeramente nosotros descartamos el intentar de migrar de base de datos, ya sea incremental o directa, y buscamos otra alternativa. Entre ellas, encontré lo que es la vía AIP. Esta de aquí permitía migrar ya sea colecciones o ítems, pero al importar a nuestro DSpace nuevo, lo que ocurría es que el proceso era manual. Por consola uno tenía que ir migrando de ítem por ítem y se hacía inviable al final de cuentas. Por ello llegamos a lo que es la cosecha OAI. Bien, la cosecha nos permitió a nosotros migrar todas las colecciones, sea cual sea, solamente indicando dentro de nuestro DSpace nuevo lo que es el handle y el enlace OAI de nuestro repositorio antiguo, ¿ya? Y una vez que tenemos todas las colecciones, llega lo que es la importación o exportación de metadatos vía CSV. Esta exportación tiene algo muy importante, que es la edición de los metadatos, ¿bien? Esta de acá es lo que nos permitió a nosotros exportar nuestros metadatos de las colecciones y editarlos. Porque nosotros lo que ocurrió en primer momento es que teníamos metadatos que eran personalizados de nuestro repositorio anterior. Tenían, por ejemplo, UCM.y algo, cosa que no correspondía en el contexto actual de nuestro DSpace. Entonces, básicamente lo que hicimos fue cargar los metadatos, o sea, exportar los metadatos, editarlos en Excel, volver a cargarlos masivamente, editando los metadatos, y asimismo comenzamos con lo que es ya el diseño. En cuanto al diseño, el mismo IRASIS recomienda un entorno de desarrollo que sea aparte de nuestro entorno de producción, que sería la máquina virtual principal. Aquí va el país a los poco engorosos. Imaginen que tenemos nuestro servidor de producción, que está arriba, en una máquina virtual. ¿Ya? Lo que recomienda el IRASIS es crear otra máquina virtual con idéntica configuración, y nosotros plantear aquí nuestro entorno de desarrollo. Ahora, el entorno de desarrollo se configura dentro de lo que es el archivo YML, y indicando el puerto 4000, que es el más recomendado. ¿Qué nos permite hacer este entorno de desarrollo? La característica ventajosa que tiene este es el live reloading, que es lo que básicamente nosotros, es lo que nos demoramos en compilar una HTML, se demoraría 2 o 3 minutos, 5 minutos incluso. Este de aquí nos permite visualizar los cambios casi instantáneamente. 5 segundos, 10 segundos, podemos verificar el cambio en la HTML y pasamos a la producción. ¿De qué manera se estructuran los temas dentro de DSpace? Bueno, primero que nada, DSpace 8.1 utiliza Angular. Tenemos el directorio raíz, que sería la app, donde tienen todas las plantillas HTML por editar. Y este trae consigo 2 temas que son custom, ¿ya? O sea, son personalizados, que es el DSpace y el custom. Nosotros utilizamos el custom y la única diferencia es que DSpace trae plantillas predefinidas, que de hecho son pocas, y la versión custom ya trae más para personalizar. Continuando, mi compañero aquí les va a presentar un poco de los resultados. Bueno, la verdad que este repositorio, justamente este mes, lo pasamos a producción. Ese es más o menos el diseño, la imagen que quedó final. Resumiendo, cuando trabajamos con JS, pasamos de versión en versión y trabajamos directamente con la base de datos. En el caso de DSpace, no podíamos hacer eso porque era muy complejo, por la versión que teníamos era muy lejana a la 8.1. Por lo tanto, instalamos de cero, era más coherente y pasamos la información, en este caso con los protocolos que mencionó, que era el OAI, que era el que cosecha principalmente. Y con el CBS, que le indicó, o con ese tipo de proceso, es bastante bueno que lo trae la versión 8, ayuda mucho porque permite trabajar en tablas Excel. Por lo tanto, pueden hacer limpieza de datos, normalizar la estructura, cambiar campos, y luego recargan los mismos datos y se pisan los metadatos que ya existen.
Ahí pueden ver, ese momento la estructura que nos quedó, esas son las listas de comunidades que tenemos, la producción académica, la investigación, tesis de pregrado y posgrado. Ahí hay una vista de cómo se ven los registros y un ítem ahí. Y si ustedes se van allá arriba, tiene un 192, 168, porque todavía no está en producción, sino que está en una máquina local. Como les comenté en el principio, todo lo hacemos en nuestras máquinas, en nuestros nodos. Entonces, cargamos la máquina virtual ahí y una vez que tenemos eso lo replicamos después en el servidor de producción. Lo desventajoso es que no tenemos un servidor de desarrollo, solamente el servidor de producción. Pero lo otro que tenemos de ventaja es que como hay una replicación semanal, si pasa algo malo, llamamos al departamento de tecnología y nos devuelven la versión que teníamos. De hecho, ahí hay una anécdota. Javier, cuando pasó el OJS la primera vez, estuvo prácticamente 4 meses trabajando, y un día dije, ¿estamos listos? Me lo eché. Y en el servidor de producción. Todavía no estaba publicado naturalmente, pero como él tenía todo el esquema ya desarrollado, se demoró después, increíblemente, 3 días. En 3 días lo volvió a levantar. Claro, porque teníamos el esquema ya desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Bitácoras. Si sale una versión relativamente estable y conocida, la vamos a ir actualizando. Tenemos ya planificado que año a año no nos pase, como nos pasó ahora, de dejar las versiones en el olvido, sino que todos los años preocuparnos de pasar a las versiones más estables y nuevas. Además que están las hojas de ruta de las aplicaciones, por lo tanto también nosotros nos podemos preparar. Espero que no haya sido tan técnico. Muchas gracias. Gracias, Javier. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Bien. Como coordinadora del proyecto especialista de la universidad, me encantaría saber si han abordado o de qué manera van a abordar el requisito que viene en el punto de la adjudicación de adjudicarlo también, eso, de la interoperabilidad de su repositorio con el repositorio de trabajar. Muy buena pregunta. Una de las motivaciones que tuvimos para cambiar a la versión 8.1 es específicamente ella. ¿Por qué? Porque como podemos trabajar en CSV, si nos hacen requerimientos de agregar campos o metadatos, los agregamos mejor en el Excel, en una columna. Mucho más fácil que trabajarlos directamente desde los JS. Y si tenemos que cambiar algún campo, inclusive el nombre y no los datos, también se puede. O sea, pasar de un campo a otro los datos, porque en la planilla simplemente tengo que replicar la columna, dejar la que yo quiero eliminar en blanco y colocar la columna con el campo nuevo. En la primera línea del Excel se colocan los nombres de los campos, de los duplicate core. Entonces, muy sencillo. Y esa es una de las que, digamos, de lo que más nos motivó cambiar a esa versión, a la 8.1, a pesar de que ahora está la 9. Pero vamos a esperar un poco antes de empezar a la 9. ¿Pero el repositorio? Nosotros trabajamos con la misma. Nosotros ya nos cosechó una vez la misma. Ya nos verificó. Sin embargo, este año, ahí vamos a tener que entrar estoy tratando de contactarme para hacer una reunión, porque nuestro repositorio ahora va a tener más datos de lo que la ANIL nos estaba pidiendo. Entonces necesito saber cómo lo hacen ahí para identificar lo que ellos necesitan, que es lo que no es Open Access, ¿cierto? Y lo que no. Lo más probable, y por ahí he escuchado, vamos a tener que tener un campo que me lo identifique, como Open Access o como cerrado. A propósito de lo que pregunta, antes que hagan otra, les tengo una buena noticia. Nos vamos a ir a ver después de esto. Gracias por la pregunta. Ahí tenemos otra consulta. Sí. Oye, igual, súper bien el proceso. Yo soy del área de 10 trabajaste del Space y del OJS
siempre independiente de qué versión se vaya, siempre es un tema. Y quería preguntarles de la versión 8.4 del DSpace, ¿ustedes han trabajado en uso de las entidades que trae? Vi por ahí pasar rapidito el tema de proyectos, no sé si se referían a las publicaciones resultantes de proyectos o están almacenando la información de los proyectos también. Tenemos algunos proyectos registrados. Principalmente nosotros nos estamos enfocando en almacenar los metadatos con relación a las entidades. Hay una versión de DSpace que es la DSpace CRIS, y principalmente esa es la que trabaja con ciertas entidades que permiten relaciones de los datos. Para el caso del DSpace 8, las entidades lo trabajan como un campo más. No hacen necesariamente ese tipo de relación, que uno tiene que empezar a trabajar. Pero como yo tengo más campos para trabajar, creo que es mucho más limpio a la hora de poder presentar los datos relacionales. Por ejemplo, yo podría necesitar que los datos se me filtren por facultad, pero si yo tengo el campo identificado, el campo que yo voy a ocupar para colocar la facultad, después agrego el filtro, le coloco a ese campo que va a ser el campo facultad, y después me va a permitir filtrar por facultad, no necesariamente haciendo la entidad. Lo que no tenemos son los investigadores, o sea, porque una cosa es tener en la publicación y otra es tener a los investigadores, y que cuando yo vaya a un investigador me muestre todas las investigaciones relacionadas. DSpace CRIS lo hace bastante bien, pero la versión DSpace normal no trabaja con ese ámbito, por decirlo de alguna manera. Pero principalmente tuvimos que castigar eso porque queremos de alguna manera estar dentro de lo que la ARINID nos está requiriendo, y también la referencia, que también nos van a cosechar en algún momento. Porque para allá va todo esto de lo que es el DSpace y lo que es el repositorio, especialmente lo que es ciencia abierta. Gracias. Bien, perfecto. Muchas gracias, Javier. Fabiana, no se vayan. Por favor, vamos a invitar a